Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Miguel Usabiaga, como decíamos al comienzo del programa, es uno de esos escritores que ha dedicado una parte importante de su vida a recuperar la memoria histórica. Su padre, Marcel Usabiaga, fue un luchador de la República, represaliado por el franquismo, que pasó muchísimos años en la cárcel, y como parte de esos recuerdos de su padre, aparecen ahora dos libros tremendamente interesantes: La joven guardia, la época de la lucha social, y El hombre de la grúa, que más bien ya una época posterior de cárcel y desesperanza ante el mundo en el que nos encontramos. Miguel Usabiaga, un saludo. Un saludo, buenas tardes. Muy amables tus palabras. Es la verdad, porque con tus obras has recorrido diversas facetas, pues no solamente de la República, sino de unos años complejos. Marcelo, el hombre imposible, son las experiencias de tu padre en las cárceles franquistas. Has publicado un libro como El alcalde de Floridsdorf, que trata de unas personas que vinieron a luchar desde Europa por la República Española y que huyeron de la cárcel de Burgos. Tienes también obras de sobre un joven polaco que vino a luchar por la República. Pareces muy interesado en dar la otra versión sobre esa época, que parece que ahora hay una versión oficial, que todo era espantoso, pero tú pareces muy interesado en que se conozcan las otras realidades. Efectivamente, y además que se conozca pues la voz, o yo pretendo siempre dar la voz a los olvidados, a los que seguramente estando en la segunda fila no han tenido los honores, pero sin embargo han sido los propulsores en muchos casos de la historia, ¿no? de los movimientos. Y en todos esos libros que tú has dicho, como se puede ver, pues están el alcalde de Floridsdorf, están esos extranjeros que protagonizaron esa fuga de la cárcel de Burgos, pero que eran maquis guerrilleros que habían venido extranjeros, que se conoce muy poco que hubiera extranjeros en ese movimiento del maquis del 44. El polaco pues es un homenaje a los brigadistas internacionales que vinieron y dejaron gran parte de ellos la vida aquí. También estas memorias de las que vamos a hablar ahora, que son la vida de mi padre, pero también es la vida de muchos otros como él, que digo muchas veces lo dieron todo sin pedir nada a cambio, ¿no? Es decir, es la voz esa de los que han protagonizado la historia, que la han hecho, que lo han dado todo, pero que muchas veces no se les reconoce o ni siquiera se conoce su participación, ¿no? Y eso sí, eso es lo que me moviliza a mí para contar estas cosas, ¿no? En la joven guardia nos encontramos estudiantes, jóvenes trabajadores, deportistas, incluso algunos de élite que llegaron a jugar en equipos como la Real Sociedad, con un ideal. ¿Qué es lo que querías contar con la joven guardia? Bueno, la joven guardia es la primera parte de las memorias de, como has dicho, de mi padre, Marcel Usabiaga, que es una persona. Yo he tenido el privilegio, por ser su hijo, de escuchar, de conocer todas sus vivencias, y tenía desde ese privilegio el deber de contarlas por lo interesante que era, porque cuentan su vida, que es una vida pues llena de aventuras, intrépida, siempre en el compromiso, pero a la vez, contando su vida, se cuenta también la historia de este país, desde en fin, empieza el libro por ilustrar ya con el propio material del libro. Empieza cuando él tiene 17 años y es detenido en un tren al lado de San Sebastián, porque él con 17 años era miembro de la Juventud Comunista y formaba parte de un aparato de pasos del que el Partido Comunista de Irún, en la frontera, tenía montado en solidaridad con los que escapaban del octubre asturiano, hablamos de 1934, de la derrota de 1934. Sí, de la derrota de los mineros del octubre asturiano. Uh-huh. Entonces todos escapaban huyendo de la represión y en la frontera, pues como decía, pues el Partido Comunista tenía un aparato
mandarlos a Francia. Entonces mi padre estaba en Granado ahí como estudiante en San Sebastián, en fin, tenía unas ciertas podía disimular un poco y en una de esas le cazaron. Es decir, empieza ya ahí con 17 años que no es la primera, que es su tercera detención, pero de ser la más gorda, va a la cárcel de Oviedo. Entonces, como decía, ya aparece ahí pues toda esa vida de la República tan intensa de los años, en fin, la Revolución Asturiana, aparece pues luego la propia vida asociativa y política de la República, y luego pues toda la guerra civil, donde él está en primera línea, las cárceles de las que se fuga, incluso el movimiento guerrillero del que él forma parte, porque después de haberse fugado a Francia viene en un grupo de guerrilleros y es detenido, y de nuevo la cárcel ya con larga duración. Es decir, se cuenta su vida en esas peripecias, pero también la vida del país atravesada por todos estos acontecimientos que marcan sin duda nuestra historia, ¿no? Me gustaría, Miguel Usabiega, que nos contaras algo que me ha parecido muy interesante. Estoy con el libro La joven guardia entre las manos. Hay una foto, mujeres en la puerta de la prisión de Burgos, Vitor y su compañera abajo en el centro. Tienen un papel importante, claro, estas mujeres. Sí, bueno, un papel importante de solidaridad como mínimo, ¿no? Porque, bueno, de solidaridad no solo, de solidaridad por supuesto, ¿no? Por mantener la moral, por el amor también de esperarles, pero también a veces una solidaridad activa muchas veces porque también eran las encargadas en ocasiones de recibir los objetos que los presos fabricaban en el interior de la cárcel, y muchas veces esos objetos llevaban dentro mensajes clandestinos para, por ejemplo, para la famosa Pirenaica, la emisora clandestina, y porque los presos mandaban información, entre ellos mi padre era uno de los encargados de escribir en miniatura esos mensajes y los sacaban en objetos que luego la que lo recibía, es decir, por ejemplo, una de las mujeres o compañeras de ellos ya sabía que ese objeto tenía mensaje y ya sabía dónde llevarlo, ¿no? Es decir, tenían también un papel sí, de solidaridad activa y pasiva, vamos, muy importante. Y lo que estás contando en el libro, pasaron todos por la cárcel, pero no había ninguno que tuviera grandes crímenes, sino que eran más bien muchas veces ayudar a escapar o a sobrevivir a gente que lo estaba pasando terriblemente mal. Sí, bueno, es que el tema de las condenas con la posguerra del franquismo era tremendo, o sea, es decir, que se fusilaba por nada, es decir, había gente con condenas altísimas por prácticamente, por ejemplo, cuando estaban ya los presos, había gente que ingresaba presa solamente por haber hecho labores de solidaridad con los presos, es decir, hacer alguna colecta de ayuda económica y tal, y se tiraban en condenas larguísimas. Ahí se cuenta en el libro, por ejemplo, que un cura, que a veces en la Semana Santa les mandaban curas allí para hacer ejercicios espirituales a los presos políticos y ellos pasaban del asunto, pero a veces establecían una relación, y un cura se quedó estupefacto al conocer que había gentes con condenas de 20 y 30 años por cuestiones tan nimias como eso, por haber participado en una coestación por los presos políticos, ¿no? El caso de mi padre es un poco distinto porque él tiene una condena, una petición de pena de muerte, y al final salda con 30 años y él feliz de la vida por eso, porque ha salvado el pellejo, pero está porque él sí tenía unas pero por cuestiones políticas, porque él sí había sido una persona muy comprometida políticamente y significada pues a favor de la República, ¿no? En fin, pero bueno, sí, pero por cuestiones políticas y por defender, como tú has dicho muy bien al principio, la libertad y la República, vamos, sí, que era el régimen constitucionalmente vigente y democrático. Pero una de las cosas curiosas, tu padre, entre otros, estuvo trabajando en la cárcel, y nos encontramos en el libro La joven guardia con un hecho curiosísimo. Un sacerdote que va a que le hagan un trabajo y le presentan la factura tal cual. La factura es fundición de crucifijos de la iglesia, de la prisión, para realizar sortija para el señor cura don Pedro, 5 horas de taller, 30 pesetas. Toma de medidas en el dedo anular del señor cura don Pedro, media hora de taller, 3 pesetas. Modelado y tallado del material de oro fundido procedente de los crucifijos para la realización de la sortija a medida del señor cura don Pedro, 12 horas de taller, 130 pesetas. Total costes de la realización de sortija para el señor cura don Pedro, honorarios totales, 163 pesetas. El cura dijo que pagaba, pero que por favor que rompieran la factura.
Esto, si no es un sacrilegio, yo ya no sé qué es un sacrilegio. Sí, eso es así, eso es real. Bueno, todo lo que se cuenta ahí es real. Muchas veces dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? La realidad supera la ficción, como se suele decir. Eso es así, sí, porque el orfebre este que era un preso político, un orfebre de Madrid muy bueno y muy prestigioso, pues pasó esto, que el cura fundió crucifijos para que le hicieran ahí unas joyas, y luego cuando el preso político era el joyero, le dijo los honorarios, y el otro le pareció mucho. Entonces este preso, que tenía mucha coña, le dijo, bueno, pues no se preocupe, ya lo voy a volver a estudiar. Y entonces eso de volver a estudiar se lo pasó en papel escrito para que el otro se sintiera... Pero lo que es curioso es que y entonces dijo, no, ya le pago lo que usted quiera, pero este papel lo rompemos ahora mismo, ¿no? Si los crucifijos los llega a fundir para estos fines un comunista, le fusilan en el acto y aquí no pasó nada. Se los llevó los crucifijos convertidos en anillos en Santas Pascuas, ¿no? Sí. El otro día, por ejemplo, vi la película que es preciosa desde mi punto de vista, Las voces del silencio, y bueno, sale mucho esto, ¿no? La complicidad en las prisiones, pues de la Iglesia, ¿no? La complicidad con el régimen a unos niveles ya de humillación, vejación, de castigo, de complicidad con los castigos con los presos, en fin, tremendo, sí. Ese es el panorama de los presos. Para acabar con este primer libro, La joven guardia, por lo que he leído, Irún tiene una gran presencia, y toda la zona de Irún. Claro, es que toda la parte, como se suele decir, pues la adolescencia es la patria de uno, ¿no? Entonces, el tiempo de formación de Marcelo, aunque él hasta los 5 años estuvo en Francia porque su padre era transportista allí, en Bayona, sin embargo, entre los 5 y los 18, y los 20, mejor dicho, que estalló la guerra civil, pues él estuvo en Irún, y ese es el tiempo en el que él se forja, en el que él se hace un hombre y se hace a través también de la militancia política, como decía al principio, en la Juventud Comunista, y cuando ya establece un poco se le inocula el veneno de la revolución y que va a ser el designio suyo de toda su vida, ¿no? Entonces aparece mucho todo ese Irún, que además es ese Irún que es más importante que lo que quizás es en estos momentos. Es una ciudad fronteriza bastante relevante y hay mucha vida asociativa, entonces aparece mucho de esa vida irunesa de los tiempos de la República, pero como decía también al principio, creo que es un microcosmos que permite ver también la gran escala, ¿no? Eso que está pasando ahí, pues es un poco lo que también está pasando en todo el país. Efectivamente, Marcelo, El hombre imposible, hablabas de los años de cárcel de tu padre, pero hoy vamos a hablar de otro libro, El hombre de la grúa. Si hemos hablado del antes y de la cárcel, ¿de qué trataría El hombre de la grúa? Sí, El hombre de la grúa es la segunda parte de sus memorias. En realidad está concebido como dos partes, no porque se originara en dos momentos distintos, porque todos los materiales de ambos libros yo los trabajé con mi padre durante mucho tiempo y de una pieza, pero si La joven guardia termina cuando él sale de la cárcel, porque el año 1960, porque hasta entonces, como he dicho, desde sus 17 años y la detención en un tren el año 34 hasta el 60, es una vida de lucha incesante, ¿no? Es una vida digamos, del héroe, entre comillas, ¿no? El que va saliendo de todas las vicisitudes, en el que pasa por todo, como ese otro libro al que has aludido, Marcelo, hombre imposible, lleva el título porque cuando él falleció en un homenaje, uno que intervino dijo, bueno, es que yo leía La joven guardia y me parecía imposible que sobreviviera a tantas cosas, ¿no? Pues ese es La joven guardia, ¿no? Es un libro de acción, ¿no? Y está más escrito además así, no como una biografía, sino que no se pierda ni un ápice de esa acción, en el compromiso, pero acción y aventura que es su vida. Pero ahí termina al salir de la cárcel. Y El hombre de la grúa, esa segunda parte, claro, ya no es así, porque es ya ese año 60, en los años el franquismo ha impuesto su hegemonía, el país ya no tiene nada que ver con el que él ha dejado atrás cuando estaba en libertad, y él se incorpora en una libertad provisional, pero a un país que y entonces no se puede contar igual, y entonces está contado desde un poco de la introversión, porque ahí aparece él midiendo un poco la libertad que él acaba de encontrar, que goza, pero en un país de dictadura, en una que él, pues él, como
reflexiona, es una libertad podrida en cierta manera también, y ahí pues él echa de menos en ese país en el que está en libertad, pero bajo la dictadura, pues a sus pues el tiempo en el que estaba preso incluso, pero que estaba con el calor de sus compañeros, la solidaridad de sus camaradas en la cárcel y de la lucha, ¿no? Entonces es otro tiempo, aquí en este libro se retrata cómo es la inserción social y laboral de una persona que ha estado 22 años presa y en esta sociedad que ya no es la que él dejó, ¿no? Y bueno, y aparece otro tono, es un tono intimista, como digo, no es el tono y está contado además en primera persona, en la reflexión de él, ¿no? Y se reflexiona sobre la situación del comunismo durante la República, el papel del comunismo, y después, ya en los años 50, principios de los 60, ¿cuál era ese papel? Bueno, se reflexiona desde la acción, o sea, porque él es una persona que no está fuera mirándolo, sino que está inserto en ese movimiento que es el comunismo y lo participa, ¿no? Pero en este libro El hombre de la grúa sí que hay al final una especie de decálogo, porque aunque se relata más bien unos 10 años, más o menos entre el 60 y el 70, sin embargo sí que hay al final un salto a los últimos años de su vida. Él falleció hace 3 años, y hay una especie de decálogo escrito por él en el que a modo un poco de final feliz, y él me lo dejó escrito, quería hacer una reflexión sobre lo que había, bueno, los grandes rasgos de su vida, y en este sentido ahí sí que hay una reflexión desde fuera ya más con una lupa, pues de lo que ha sido, en fin, el comunismo que ha participado, las desviaciones, los errores, y cómo lo ve él bajo ese prisma del final de su vida, ¿no? Esto sí que está también en el libro, sí. Y ya para acabar, creo recordar que hay muchos grupos que tienen todavía el nombre de tu padre, Marcelo Usabiaga. Lo están moviendo por toda España, Archivo Republicano Marcelo Usabiaga, pero también hay otros grupos, tertulias, etcétera. ¿En qué partes de España se recuerda su nombre y se le mantiene su memoria viva? En muchos sitios, efectivamente, ahí además ha habido, cuando él falleció, pasaron cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, la foto que cierra el libro. El libro el primero lleva muchas fotos, La joven guardia de muchas fotos, bastantes fotos de los tiempos de juventud, de los tiempos de estudiante. El hombre de la grúa solo lleva 3, ¿no? Pero la última, con la que se cierra el libro, es una acción espontánea en La Habana, en la Plaza de la Revolución, que unos jóvenes, que no sé quiénes son, porque la foto la encontré en internet, desplegaron una bandera que pone Marcelo Usabiaga, honor y gloria. Agur eta chore. Sí, en euskera. Delante de la bandera cubana y de un edificio con un retrato del Che Guevara. Che Guevara, sí, en la famosa Plaza de la Revolución. Bueno, pues esas cosas sucedieron muchas, así muy emocionantes, pero y si me pides, pues yo recuerdo como una tertulia, un grupo republicano que ha adoptado su nombre, es una tertulia republicana que hay en Valencia, y que se llamaba Tertulia Republicana de Valencia, y ahora han adoptado el nombre Tertulia Republicana de Valencia, Marcelo Usabiaga. Y estoy viendo aquí también una de las fotos, el preso que se fugó de Arroa, en la portada de un periódico. Sí, porque él, esto no lo he dicho, pero bueno, sí lo he dicho de pasada al principio. Él, después él, como tantos miles de republicanos, está hasta el último momento arrinconado en los últimos residuos de república que quedan en Levante, y es detenido en Valencia. Y pasa 5 años, es condenado a 30 años, él creía que le iban a condenar a muerte, salva el pellejo, como decía antes, gracias a su afición a la bicicleta, pero esto es largo de contar, pero está contado en el libro. Y entonces, pues después de esos 5 años está en un destacamento penal, como los que hicieron el famoso Valle de los el Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, que está tan en boga ahora. Pues había por muchos sitios de España, y aquí también en el norte había un destacamento penal trabajando en unas canteras en el pueblo de Arrona. Y de ahí se fugó. Es decir, cuando descubrieron que era una fábrica de cemento que utilizaba las canteras, y cuando los presos comunistas del destacamento supieron que hablamos del año 43-44, que parte del cemento lo enviaban
a los alemanes para su muro del Atlántico, estos presos deciden sabotear en la medida de sus posibilidades la fabricación de ese cemento. Hacen sabotajes, hacen que se estropeen tendidos, máquinas. Entonces, cuando van a ser capturados, deciden fugarse y se fugan. Y entonces, por eso viene esa revista que le puso en la portada El preso que se fugó de Arona, porque de allí se fugó, pero le duró, como él contaba, solo estuvo 1 mes y medio de vacaciones en Francia, porque tuvo la mala fortuna, entre comillas, de cuando llegó a Francia, enredarse otra vez con los republicanos españoles que estaban allí derrotando a los nazis, y con la euforia que estaban, pues le enredaron y otra vez se vino con ellos cuando montaron el movimiento maquis de guerrillero, y pasó con un grupo de 11 y ahí los cazaron. Entonces estuvo 1 mes y medio en Francia y ya volvió, le cazaron y otra vez se sumaron 20 años a los 30 de condena, ¿no? Entonces esa portada alude a ese hecho de fugarse de un destacamento penal. Sí. Pues tenemos en torno a la figura de Marcelo Sabiaga todo un grupo de republicanos, de socialistas, comunistas que lucharon por la libertad, por un futuro, y está reproducido en estos 2 libros, La joven guardia y El hombre de la grúa. Miguel Sabiaga, muchas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme. ¡Viva la República!